nuestra sección Ver Más con Ernestina Marcí. Ernestina, querida. Acá estamos. Acá tenemos, muy bien, me gusta el Ver Más. Muy bien el Ver Más. ¿Vio cuando usted entra a una página web o cuando está en las redes sociales que ve un titulito y dice Ver Más y usted aprieta para leer un poco más? Bueno, de eso se trata. Hoy apretamos ese Ver Más y empezamos a descubrir un poquito más las cosas. Sí, a profundizar en temáticas y problemáticas que por ahí aquejan a muchísimas personas, pero como no son noticias todos los días, nosotros nos encargamos de indagar un poco más en lo que está sucediendo en distintas realidades, sobre todo de Córdoba, pero también de Argentina y también, si podemos, del mundo. ¿Por qué no? Claro que sí. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando de los derechos laborales? Exactamente. Y de todos los derechos que tiene un trabajador al momento de cursar una prueba, un periodo de prueba, claro, también al momento de ser contratado? Hoy vamos a hablar, no es para poner a dos opositores en el ring, sino para hablar también de las oportunidades que tienen los pequeños empresarios, las pymes, aquellos empresarios que quieren ponerse un negocio y tienen que tener 1 o 2 empleados y hoy por hoy no están pudiendo subsistir básicamente por la presión impositiva, por las dificultades del sistema y por un montón de factores más. Sí, y también lo que genera la decisión por parte de un pequeño mediano productor, si quiere tomar la decisión de prescindir del laburo o del trabajo de esa persona, lo que cuesta y lo que genera en la economía de una empresa. Bueno, de todo un poco, ¿no? Exactamente. Vamos a continuar nuestra charla con la abogada Patricia Castro, también con el contador Simón Romero, y vamos a sumar un testimonio que no estuvo la semana pasada, hoy sí va a estar, es la de Juan Marci. Él es dueño en Consultorios Marci y tuvo que cerrar una parte, el 50% de su empresa a causa de la pandemia y también, bueno, tuvo que prescindir de una cantidad de empleados, de 3 empleados que no estaban previstos, justamente no estaba esperado que pasara eso. Así que vamos a ver esta primera parte del informe para conocer cuáles son las protecciones que tiene un empleador ante la ley. En muchas ocasiones, algunos trabajadores reclaman de manera excesiva, pero los jueces laborales, sobre todo los jueces que tienen larga data en el cargo, que tienen un entrenamiento cotidiano, descubren la verdad. La verdad real siempre es lo que se va a buscar y a través de todos los medios de prueba van a poder obtener una real convencimiento de si los hechos son como los ha contado el trabajador o si realmente ha habido un abuso. Y existen sanciones para demandar en plus peticiones. Las cargas sociales de blanquear a una persona, la verdad que son muy pesadas. Y no solo eso, sino que una vez blanqueado a la persona, hay cierta desprotección en cuanto al empleador. Es decir, ante un incumplimiento del trabajador, ante una falla del trabajador, no hay muchos recursos para cubrirse de eso. Un ejemplo, un trabajador que te vive faltando y prácticamente no podés hacer nada. No veo cubiertos los derechos del empleador y debería ser un poquito más equitativo. Debería ser más equitativo. Sin perjudicar a ninguna de las dos partes. Siempre se habla de que va a estar más protegido el trabajador por una cuestión de diferencias de poder entre el empleador y el trabajador. En la calle, en la realidad, hay innumerables casos donde el empleador termina siendo rehén de los trabajadores. No es tanto como se dice. Hay que estar. La carga impositiva es algo en lo que todo el mundo está de acuerdo en que es altísima. Es altísimo el costo de tener un empleado y también es altísimo el costo que durante la pandemia tuvo prescindir de uno de esos empleados. No solamente por el hecho de que quizás cerraba una empresa, sino también porque sencillamente no se estaba pudiendo trabajar y no se podía sostener. Bueno, también vamos a hablar de la carga impositiva y de cómo un empleado puede costarle la mitad del sueldo más al empresario y eso puede hacer que se funda. Este es uno de los países que tiene mayor índice de carga impositiva, pero también es uno de los países que tiene mayor índice de personas que no trabajan, pero que viven, subsisten del Estado, es decir, del resto de trabajadores que aportan. ¿Cómo se obtienen estos recursos? Presionando más al empresariado, exigiéndole más altos impuestos, exigiéndole más allá de lo que corresponde, porque es la manera de obtener más recursos para sostener a aquellos que no trabajan. Entonces, evidentemente hay un desequilibrio. Las empresas, la mayoría de las empresas, que son empresas chicas,
Es decir, quien tiene una tienda de ropa, tiene 2 empleadas, una panadería con 4 empleados, una peluquería con 2 empleados, la carga de las contribuciones, aportes y contribuciones, tenés que pensar que es un 50% del sueldo. Quiere decir que cada 2 empleados yo podría contratar uno más. ¿Sí? La carga impositiva es enorme para una estructura chica. Si a eso le sumas que además de que es una carga alta, desde el momento que yo tomo un empleado, esa carga en el tiempo, con las indemnizaciones, las dobles indemnizaciones, si ese empleado no me rinde, se transforma en algo muy, muy pesado, muy pesado. Entonces, en realidad se tiende al trabajo informal. Es muy costoso tener empleados, cada vez es más costoso, hay una relación muy adversa del costo del empleado y de lo que uno gana. La carga impositiva es un costo extra, es un socio más en la empresa que se lleva una gran cantidad de dinero. Hace que la contratación de empleados sea muy difícil por el costo extra que esto sobrelleva. Y también nos toca hablar de la doble indemnización. Seguramente más de uno se pregunta ¿en qué quedó la doble indemnización? Aquello que instauró el gobierno nacional a partir de la pandemia y la prohibición de despidos. Bueno, la doble indemnización ya está bajando de forma gradual. Recordemos, a partir de diciembre del año pasado empezaba a bajar la doble indemnización. Ahora estamos en el último periodo de doble indemnización. Si hay un empleador que quiere prescindir de las tareas de uno de sus trabajadores, le tiene que pagar nada más que el 25% extra, además de la indemnización. A partir del mes de julio, esa doble indemnización va a desaparecer. Y sostienen los especialistas y sobre todo el contador Simón Romero que hay una parte del empresariado que está esperando para que eso suceda, para empezar a reestructurar su espacio, su empresa, su pyme. Vamos a hablar también ahora de esta historia que la verdad que fue muy fuerte escucharla porque estamos hablando de un empresario con más de 30 años en el rubro de la salud privada, de la kinesiología y la osteopatía. Estamos hablando del licenciado Juan Marci que, como anticipábamos anteriormente, tuvo que cerrar la mitad de sus consultorios e indemnizar a los empleados en una situación que vio completamente injusta porque era el Estado el que lo obligaba a cerrar, no era una decisión por motus propio. Veo el futuro complicado. No veo que haya ningún proyecto para alivianar la carga tributaria con respecto a los empleados. Sigue habiendo una industria del juicio. Hay abusos, como en todas las cosas, tanto del empresariado como de los trabajadores. Pero creo que quien está más protegido ante estos abusos es el trabajador. Entonces hay cierto recelo del pequeño empresario. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de una multinacional. Estoy hablando de un pequeño proyecto, de alguien que labura a la par del empleado. Hay un recelo a tomar empleados. Exactamente, con la perspectiva actual, la empresa tiende a desaparecer porque ya llegamos a la mitad, al 50%, y si seguimos con estos costos, cada vez es más difícil llegar a fin de mes, cada vez uno tiene que hacer más malabarismo para pagar los sueldos, el alquiler, los impuestos, la carga impositiva, los aguinaldos, los costos, el 931, la luz. Está siendo tan difícil que cada vez cuesta mucho más completar bien el pago de los gastos. En este momento yo no voy a volver a contratar gente. A medida que yo vaya necesitando gente, voy a ir cerrando áreas de la empresa. No voy a contratar más gente porque no le puedo hacer frente a los costos de la empresa. Es muy fuerte lo que dice. La frase final es muy fuerte, esto de la decisión de un tipo que tiene un negocio, un comercio o un emprendimiento de decir, che, para que esto me cierre y para no tener más problemas, decido no contratar gente. No contratar y decidir ir cerrando áreas de la empresa a medida que vaya pudiendo. Ahora, ¿cómo se nota? Hay como varias realidades, ¿no? La realidad del laburante es una que cuando uno indaga, uno se da cuenta que hay poco laburo y que la mayoría de los laburos que hay hoy por hoy son laburos precarizados. Monotributistas, o empleos que pagan poco, contratos que no se ajustan al convenio colectivo de trabajo de esa representación, es una realidad. Hoy eso es una realidad. Después tenés la otra realidad que es la del pyme. El tipo que quiere tener un negocio y tiene 4 o 5 empleados, pero que no le da la guita. Y te voy a decir 2 datos que son realmente alarmantes, Chelo, que por ahí cuando uno es empleado no lo ve, no lo nota. Pero un empresario promedio, un dueño de pyme promedio, un dueño de negocio, tiene que pagar 13 meses de sueldo. Y se trabajan 10. Claro. 13 meses porque son 12 meses por el año, más el aguinaldo, que son la mitad en julio y la otra mitad en diciembre. Más un mes de vacaciones,
Un empleado de un par de años ya tiene un mes de vacaciones, no se trabaja, son 11 meses, más un mes más de feriados. Hay 20 feriados actualmente de días hábiles. Eso es prácticamente un mes de días sin trabajar. Y eso son las conquistas para el laburante, que Sí, para claro. un pyme es muy fuerte. Pero claro. Pero es ahí donde uno dice, che, ¿y a dónde está el Estado? Porque a las grandes empresas, cuando uno ve las presentaciones que que hacen los estados, por ejemplo, el otro día que estuvo Alberto con Schiaretti en Nissan, a Nissan le pagan la mitad del sueldo de un laburante que toman, Claro. no le cobran ingresos brutos, tienen un subsidio de energía, tienen un subsidio de gas. O sea, una empresa grande que tiene espalda financiera y económica para justamente poder bancar todos estos gastos, a estas empresas sí los ayudan. Ahora, una pyme que da 4, 5, 6, 10 laburos, no los ayudan, los asfixian y llega a este punto en donde está bastante complicado. Y crece el trabajo en negro. Te voy a dar un Claro. último dato, Chelo. La pandemia no fue lo único que recrudeció la situación de las pymes, del empresario y del trabajador. Esto viene dándose desde el 2015. En 2015 hubo un pico de empleo formal y luego empezó a decrecer. Estamos hablando de números realmente alarmantes. Los voy a leer porque Sí. son un poco rebuscados, pero en Argentina para el 2016 había perdido 1.409 empresas. Sí. Para el 2016, son muchos más empleados. Sí. Para el 2017 fueron 1.235. En 2018 cayeron 4.900 compañías. Y en el 2019, 13.600 compañías. Si hablamos del año de la pandemia, estamos hablando de 22.000 empresas. Y en el periodo agosto 2020, agosto 2021, se perdieron 7.400 compañías. Estamos hablando de números económicos. Cuando hablamos de compañía, hablamos de pequeña y mediana empresa. Sí, sí, claro, Se de denomina negocios. pequeña y mediana empresa de que tiene 2 empleados a 15, 20, 25. Estamos hablando de la academia de inglés del barrio, estamos La hablando del academia de kiosco, danza, el kiosco. estamos hablando de la despensa. Lo que mostramos ayer del Cinerama, todos los locales cerrados, son negocios Que han ido y cerrando. pymes que han ido cerrando. Excelente labor. Muchas gracias. Ernestina Marzi con el panorama completo del laburante la semana pasada y del pequeño y mediano productor en esta semana en Vermas. Felicitaciones. Gracias.